buenas tardes y bienvenidos todos a esta jornada técnica sobre la nueva norma UNE para medir CO2 como una nueva forma de cuidar nuestra salud. Bienvenidos a este espacio del Colegio de Ingenieros Industriales. Hoy estamos aquí representando al Consejo, a todas las ingenierías industriales de nuestro país, de España, que están muy volcados en el desarrollo de una normativa que afecta a nuestra salud y que tiene mucho que ver con las infraestructuras de sitios como los edificios en el que hoy mismo estamos. Agradecer a UNE el haber recogido el guante del desarrollo de esta normativa impulsada por nuestros compañeros de IREAMOS y a todo el equipo de trabajo que, bueno, somos muchos y ahora Patricia nos presentará por esa colaboración tan abierta y tan honesta que estamos teniendo. Al final hemos incorporado muchos hábitos durante el último siglo, muchos hábitos de higiene que tienen que ver con la limpieza, que tienen que ver con el lavado de las manos, que tienen que ver con elementos que hasta ahora consideramos esenciales para evitar la propagación de las enfermedades. Y dentro de esas costumbres que hemos ido incorporando, lo que tiene que ver con el aire que respiramos muchas veces no ha estado en el tope de nuestras prioridades. Un día como hoy en el que nos hemos quitado las mascarillas o nos estamos quitando las mascarillas porque, claro, nuestros servicios de prevención muchas veces no tienen muy claro qué baremos o qué referencias utilizar a la hora de decir si es seguro o no es seguro ese aire que respiramos en función de las condiciones, necesitan una guía y necesitan una referencia. Y este grupo de trabajo que se ha formado y que hoy está representado aquí por grandísimos profesionales de distintas áreas y distintos sectores, nos van a empezar a dar unas pistas de por dónde va a ir esta futura normativa. Poquita cosa más, agradecer a todos los que os habéis venido aquí a asistir presencialmente, a los que estáis conectados online, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Disculpar este pequeño despiste porque parece que hemos enviado dos convocatorias en paralelo, pero en cualquier caso, muchísimas gracias por estar allí al otro lado en esta jornada y esperamos pronto poder vernos las caras en futuros eventos relacionados con el desarrollo de la norma, con la ingeniería y con la salud. Y sin más, paso a dar la palabra a Patricia Ripoll, cofundadora de COVID Warriors y una de las impulsoras de IREAMOS. Patricia. Muchas gracias, César. Bueno, en primer lugar, agradecer al colegio por el espacio y por colaborar en la organización del evento. Ha sido un lujo contar con vuestro apoyo. Dar también la bienvenida, aunque César ya lo ha hecho, a todos los que estáis conectados y que espero que participéis en el chat con todas vuestras preguntas y evidentemente dar las gracias a todos los que estáis aquí presentes, que habéis venido presencialmente, que como veis tenemos el CO2 bien controlado, o sea que podemos estar tranquilos. La verdad es que tras 2 años de trabajo intenso junto a muchos de vosotros, es un placer poder desvirtualizaros y poder conoceros en persona. Porque la verdad es que nuestro trabajo ya nació hace casi 2 años, era por ahí septiembre, octubre de 2020 y tras unos meses hablando con José Luis sobre la problemática de los aerosoles y el nulo caso que se hacía a ellos, vimos que necesitábamos poner soluciones encima de la mesa y poner acciones. La plataforma IREAMOS es la suma de todo este trabajo de muchas entidades con un objetivo común y es conocer los niveles de CO2 para airear los espacios. Es la suma de científicos, de investigadores, de asociaciones ciudadanas que de manera generosa, por no decir altruista, dedicamos nuestro tiempo, ¿no? Sin ningún tipo de interés y con total libertad. Y tras nuestro trabajo intenso de divulgación y reivindicación, ha llegado el impulso de la norma que durante la jornada de hoy queremos explicar. Un impulso que ha sido posible gracias a la iniciativa de IREAMOS, a la que se suman otros agentes. Gracias a científicos e investigadores de universidades como Colorado Boulder, Castilla-La Mancha, la Universidad de Zaragoza, Universidad de Sevilla, asociaciones ciudadanas como COVID Warriors y Mesura, institutos y entidades como el ICA, LIFTEC, ISA, ARC-Wellness, Comunidad de Madrid, CEAM, Parque Tecnológico de Castilla-La Mancha, entidades como el Clúster IAQ, Aranet, Erokey, Fidegas, Ambisalud y sin dejarme a los colegios de ingenieros industriales, de arquitectura y arquitectura técnica. Como ven, un trabajo en equipo que ha supuesto esta norma.
Así que sin más preámbulos, les dejo con el que ha sido nuestro guía e inspiración y al que agradezco enormemente todo lo que me ha enseñado durante este tiempo, el profesor José Luis Jiménez. José Luis Jiménez es catedrático de Química y Ciencias Medioambientales en la Universidad de Colorado. Es doctor en Ingeniería por el MIT, profesor, investigador y divulgador, mundialmente reconocido, experto en química, física de aerosoles atmosféricos, y es un honor que sea miembro de Aireamos. Muchas gracias. Bueno, gracias Patricia por la introducción y gracias al Colegio, la Asociación de Ingenieros y Aireamos por invitarme a hablar unos minutos y espero que no me pase demasiado. Es muy peligroso invitar a un profesor a hablar. Entonces, bueno, quería pues contar muy brevemente pues, cómo hemos llegado aquí, ¿no? Entonces estaba pensando cómo lo explico brevemente. Bueno, pues los interiores están contagiándonos. ¿Quién los ventilará? El medidor de CO2 que pongamos, un menor contagio nos dejará. Y realmente esto es lo que quería contar, ¿no? O sea, esta pandemia nos ha destapado algo que en realidad pues, muchos científicos ya sabían, que los interiores, la ventilación de interiores era una cosa que le habíamos descuidado, no le habíamos dado importancia y no solo en España, en Estados Unidos, en los países desarrollados o los que pensamos que son más desarrollados que nosotros, pues simplemente no era una cosa importante, no una cosa que se le prestaba atención, porque había por unas razones históricas se pensaba que las enfermedades no se transmitían al respirar el aire que exhalaban otros, que esta era una cosa muy rara. Sí podía pasar para la tuberculosis, pero se podía vigilar y no era una cosa de la que nos teníamos que preocupar en general, ¿no? Entonces la pandemia nos ha dado una bofetada tremenda y tras mucha polémica científica ahora está claro que esta es la forma principal como nos contagiamos, es al respirar el aire que sale de algunos infectados, no de todos, ¿no? Entonces, claro, esto nos pone en un papelón porque tenemos un montón de oficinas, casas, escuelas y tal que no han sido construidas pensando en esto, ¿no? Y entonces, pues, esto, pues como por ejemplo cuando en 1850 y algo John Snow muestra que el cólera se transmite por el agua, entonces pensaban que se transmitía por el aire. Y entonces dice, no, él quita la mano de la bomba allí en Broad Street en Londres y se acaban los casos de cólera, ¿no? Pues uno pensaría, pues inmediatamente se pusieron las manos a la obra. Pues esto no fue así, tardó mucho tiempo. A John Snow le decían que esto del agua era una sugerencia, qué ideas tenía y tardó. John Snow se murió y esto no se había aceptado, se aceptó unos años después. O Ignaz Semmelweis, que era un médico en Viena, también en 1850 y algo, él demostró que al no lavarse las manos los cirujanos que venían a ayudar a dar a luz a las mujeres y venían muchas veces de hacer una autopsia y entonces acababan transmitiendo una enfermedad y se morían muchas de las mujeres, ¿no? Y entonces él muestra que si se lavan las manos antes esto prácticamente desaparece. Y a este señor, pues dices, con unos datos muy claros, pues tampoco le hacen ni caso. Y el señor, se muere, prácticamente lo destierran y también pasan 10 o 20 años hasta que esto se acepta, ¿no? Entonces, una cosa que hemos aprendido en la pandemia es que tenemos que ser realistas, ¿no? La sociedad pues funciona de una manera compleja, dependemos de unos políticos que, pues tienen sus formas de hacer las cosas y sus motivaciones, entre las cuales la ciencia pues tal vez es la número 17 que les influye y pues tenemos que ser inteligentes y tratar de mover a la sociedad hacia una mejora de la ventilación a través de todas las maneras que podamos de concienciar a la gente, de tener métodos técnicos, de crear aliados y trabajar en esta dirección durante la próxima década, ¿no? Porque no es algo que vaya a pasar, que haya pasado ya o que vaya a pasar muy rápidamente, ¿no? En 1945 el profesor William Wells escribía un artículo en la revista Science donde se quejaba de que, fíjate, hemos hecho como sociedad un gran trabajo para limpiar el agua o para quitar los patógenos de los alimentos y esto lleva un gran coste a la sociedad, ¿no? Y sin embargo, no es algo que lo hayamos hecho para el aire, ¿no? Porque durante ese periodo, 1945, pues se pensaba que las enfermedades no iban por el aire, ¿no? Y en el 2021, liderados por Lidia Morasca, una científica australiana, hemos escrito un artículo en la revista Science donde decimos básicamente lo mismo. Entonces, pues no sé cuántos, 75 años después o una cosa así, es que realmente no se ha movido el péndulo en este tema hasta la pandemia, ¿no? Las normas de ventilación están basadas más bien en olores o hay normas
que no se cumplen, simplemente se ignoran, se mira para otro lado. Entonces es como decíamos, un tema pendiente. Entonces, bueno, ese es el tema general, ¿no? Pero la cosa está, bueno, ¿cómo solucionas este tema, ¿no? Porque tú le dices a la gente, bueno, hay que ventilar, ¿no? Yo le digo a mi hermana que trabaja en un colegio, hay que ventilar, pero yo trabajo en un sitio que hace mucho frío, ¿no? ¿Cuánto ventilo tal? Entonces, pues tratando de comunicar y con otra gente intentamos diferentes formas, un modelo matemático, tal y cual, y la gente lo encontraba muy confuso, ¿no? Y luego pues alguien me dijo, era un alcalde de un pueblo de Bélgica que había tenido la idea de medir el CO2 y que se podía medir. Yo tenía máquinas muy caras para medir el CO2, pero entonces me da uno de estos medidores baratos, portátiles, y que va y miden bien, lo comprobamos que miden bien. Y entonces lo empezamos a hacer y hacia este momento es cuando se forma Aireamos. Y bueno, los grupos de Aireamos con una gran agilidad empiezan a probar un montón de medidores de CO2 y empiezan a llevarlos a colegios, a diferentes cosas, y rápidamente aprendemos, compartiendo experiencias, que esto es una cosa muy práctica, que la gente que tiene la más mínima voluntad de entenderlo lo entiende y que es muy fácil, por ejemplo, abrir las ventanas y no pasar mucho frío y tal y cual a través de esto, ¿no? Entonces vemos que aquí hay una manera que ni es muy cara, que la sociedad se la puede permitir económicamente y que es muy práctica y que la gente lo puede entender y que además tiene ¿cómo se dice? Pues no te pueden engañar, no te pueden poner una etiqueta de tal sociedad que dice este sitio está bien, ¿no? Está desinfectado, sino que tú puedes ir ahí con tu medidor o puede haber uno en el sitio, como tenemos aquí hoy durante este acto, ¿no? Y tiene su propia, no sé, accountability, ¿no? No sé cómo se dice ya esto en español, me perdonaréis el anglicismo. Y entonces, bueno, pues hemos seguido trabajando. La verdad que yo a veces hago más entrevistas de las que debiera. Los que hacen el trabajo son pues Aireamos, Alberto, Patricia, José Manuel y todos los demás. Y bueno, agradecerles el gran impulso. Y bueno, que aquí estamos hoy para impulsar esta norma, y esta parece una forma estratégicamente muy útil de condensar estas ideas de un método que pensamos que es muy factible, que es barato, que puede ser muy eficaz, y digamos de hacerlo ya muy fácil para que las administraciones puedan utilizarlo e implantarlo y no nos encontremos como la situación de hoy, que se quitan las mascarillas pero se deja el criterio de las empresas saber qué hacen y no tienen un criterio claro ni hay algo claro que hacer, ¿no? Entonces esperamos, pues bueno, ir mejorando esto, y si viene otra ola de la pandemia o si viene otra pandemia o la gripe de otros años, pues que no nos pille en calzoncillos como nos ha pillado esta pandemia, ¿no? Y bueno, pues nada, gracias a todos por invitarme y lo dejo aquí. Muchas gracias. Damos paso a la mesa redonda. Si queréis iros sentando. Vamos a retirar esto. Perfecto. Vale. Pues pues muchas gracias, José Luis. Como decía, vamos a dar paso a la mesa redonda. Cuidar la salud en base a medición de CO2. Este es el lema que hemos puesto para esta mesa, y en la que contaremos con pues, José Luis Jiménez, Margarita del Val, que está llegando, y bueno, con Miguel Ángel Campano, con Alberto Jiménez Schumacher y con José Manuel Felici. Me gustaría presentar a cada uno de los ponentes. Iba a empezar por Margarita del Val, pero bueno, como no está, esperaremos a presentarla cuando venga. Empiezo con Miguel Ángel Campano. Es profesor titular de la ETS de Arquitectura de la Universidad de Sevilla. Es doctor arquitecto y profesor de acondicionamiento e instalaciones de arquitectura, experto en control y gestión del ambiente de interior de los edificios, tanto de confort, ergonomía y salud de los ocupantes. Es especialista en el acondicionamiento ambiental de la edificación
y su integración, incluyendo aspectos térmicos, lumínicos y de calidad del aire. Es miembro de Ventilamos, de COVID Warriors y de Aireamos. Bienvenido y gracias. Muchas gracias. Tenemos también con nosotros a Alberto Jiménez de Schumacher, investigador en ARAID en el Instituto de Investigación Sanitaria de Aragón. Alberto es doctor en Biología Molecular, es investigador del proyecto COVID Blog, una iniciativa de investigación y asistencia técnica formada por investigadores sanitarios e ingenieros del Instituto de Investigación Sanitaria de Aragón, que trata de definir zonas de bajo riesgo de contagio de la COVID-19 y establecer las medidas preventivas. Es miembro también de Aireamos y académico correspondiente de la Real Academia de Medicina de Zaragoza. Muchas gracias por venir, Alberto. Muchas gracias por la invitación. Y finalmente presentar a José Manuel Felici. Es ingeniero químico, fundador de Asociación Mesura, voluntario, con la que llevan años midiendo el CO2 desde 2012 para asegurar una buena calidad del aire y sobre todo divulgando sobre ello. Es miembro también de Aireamos. Un placer tenerte, José Manuel, y coordinador de la nueva norma UNE. Gracias. Y bueno, voy a presentar a Margarita Delval, aunque muchos ya la conocéis, pero bueno, cuando se sume, pues así ya podrá participar con nosotros. Margarita es doctora en Ciencias Químicas en la especialidad de Bioquímica y Biología Molecular por la Universidad Autónoma de Madrid, química, viróloga e inmunóloga e investigadora del CSIC, en el Centro de Biología Molecular Severo Ochoa, sobre la respuesta inmunitaria frente a las infecciones virales y sobre aspectos básicos del funcionamiento de las vacunas. Es también coordinadora de la plataforma de investigación interdisciplinar en la salud global del CSIC, que enfrenta esta pandemia. Y como saben, contribuye a la comunicación de los conocimientos científicos a la sociedad y bueno, ha hecho una labor de divulgación muy interesante durante toda esta pandemia. Bueno, pues a José Luis ya lo hemos presentado y a mí también me han presentado. Me gustaría, cambiaremos un poco el orden y te lanzo a ti la pregunta que teníamos un poco para Margarita. ¿Qué hemos aprendido un poco de esta pandemia para cuidar la salud? Y sobre todo también, más allá de la pandemia, ¿por qué necesitamos, ¿no?, proteger nuestra salud? Y si pasa por preservar la salud en los espacios cerrados. Bueno, nos lo ha explicado bien José Luis, ¿no? Hasta un determinado momento no prestamos atención al agua, ¿no? Y tampoco prestábamos la suficiente atención a preservar adecuadamente los alimentos. Creo que antes de esta pandemia había aprendido unas formas de contagio de determinados virus o microorganismos o agentes infecciosos que pensábamos eso, pues que eran por gotas más grandes que los aerosoles y por fomites por su depósito en superficies. La pandemia nos ha enseñado, que aunque ya había alertas previas, que se pueden contagiar, y es una de las rutas principales, por gotas más pequeñas que se llaman aerosoles, pero no únicamente COVID-19, que a lo mejor es la que nos ha dado la voz de alarma, sino muchas otras enfermedades infecciosas. COVID lo acabaremos superando, permanecerá con nosotros, pero gracias a la vacunación, a medidas como renovar el aire del espacio interior, podremos con ello. Pero habrá más cosas, ¿no? Habrá más agentes, tendrá que prepararnos para siguientes pandemias, porque es esperable que puedan ocurrir también con bacterias súper resistentes. Pero va más allá, yo creo, ¿no? Independientemente de los contagios, el aire, me gusta decir que somos lo que comemos, también lo que bebemos, ¿no? Pues también somos el aire que respiramos. Y yo creo que hasta esta pandemia mucha gente no era consciente de lo mal renovado que estaba el aire dentro de nuestras propias casas. Y además en las casas tenemos que pensar que tenemos spray, tenemos pinturas, resinas, productos muy distintos que se ha visto que todos juntos impactan incluso en nuestra longevidad y está demostrado por muchos estudios, ¿no? A nadie, yo creo que ahora mismo vemos, ¿no?, las leyes que hubo antitabaco de poder prohibir fumar en interiores, ahora todos asumimos muy bien que clarísimo, ¿no? Es un ejemplo muy claro que
cómo renovar el aire de fumadores ha mejorado, del humo de fumadores ha mejorado la salud de muchas personas. Bueno, hemos tenido un humo que no podíamos ver, que no podíamos oler, que se llamaba COVID-19. Ahora lo que tenemos que hacer es quitarnos muchos de esos humos que no vemos y no olemos para poder tener una mejor salud. Yo creo que esta norma para eso va a ser muy interesante. No solo es COVID, COVID pasará, no solo será enfermedades de transmisión. Necesitamos prestar atención al aire que respiramos. Muchas gracias, Alberto. Y como bien comentabas, ¿no? Necesitamos una norma. Y José Luis, me gustaría preguntarte, ¿cuidar la salud en base a medición de CO2, podemos decir que es rentable? ¿Que por eso necesitamos también una norma? Sí, claramente el beneficio de tener un aire limpio en interiores es muy grande, ¿no? Y cuando se han hecho estudios económicos de cuánto nos ahorraríamos si tuviéramos el aire mejor ventilado, por ejemplo en Estados Unidos, pues son de decenas de miles de millones de dólares que nos podríamos ahorrar pues en muertes, en bajas laborales, en pérdidas de años de vida, en pérdidas de salud, pues por las enfermedades infecciosas y por muchas otras cosas, ¿no? Entonces, lo que pasa, pues como está estructurada la sociedad, a lo mejor a veces la persona que tiene que pagar no es la misma persona que recibe los beneficios y entonces se monta el lío, ¿no? Y tenemos que hacer que empujar a los organismos, a la sociedad, a los políticos a que hagan lo que es correcto, ¿no? Pero claramente el beneficio está ahí y esa es la motivación detrás de la norma. Muchas gracias. Me gustaría lanzar una pregunta a José Manuel sobre las aplicaciones reales, ¿no? Que hemos visto que han funcionado. Vosotros que lleváis desde 2012 midiendo CO2, ¿qué necesitamos tener en cuenta? Bueno, en este círculo todos nos entendemos, le damos un valor al aire, entendemos, hemos aprendido muchas cosas del aire, muchas de ellas las ha comentado José Luis o Alberto. Realmente, primero tenemos que entender que cuando empezamos a medir en el 2012, no se entendía por qué medíamos CO2 en el aire y creo que sigue sin entenderse. Es decir, creo que tenemos que tener ese punto de humildad de decir, no se entiende todavía, ¿vale? Hemos sido muy pesados, pero nuestro círculo, como nos entiende, nuestro círculo, pensamos que la gente que está en los bares o que está en los polígonos también nos entiende, ¿no? Pero cuando vas a un colegio se sigue sin entender después de 10 años, ¿no? Entonces, lo que he aprendido es que todavía el vector aire o el vector salud no están conectados. Pero sí que en pandemia se ha aprendido que nuestra salud toda está conectada, ¿no? Y eso es una ventaja. Es decir, ahora mismo ya sé, mi hija de 10 años ya entiende que su salud depende de la salud de alrededor, ¿no? Entonces eso es un punto que no teníamos cuando empezamos a medir en el 2012, que ahora tenemos más todo el impulso que se está moviendo con todas estas entidades. Yo creo que esas dos cuestiones, ¿no? Empezamos a medir y éramos unos frikis y ahora mismo seguimos siendo frikis, pero por lo menos hemos impulsado una iniciativa que dé contabilidad a cómo de dependientes somos el uno del otro en el aire que respiramos. No sé, Alberto, si tú como friki también, que habéis medido mucho, ¿te gustaría añadir algo? No, es como curioso, ¿no? A ver, medir CO2 es muy sencillo, pero sí que es cierto que requiere unas sencillas normas a entender qué es lo que estás haciendo, ¿no? Y lleva sorpresas increíbles. No eres consciente, hablamos como un valor malo, ¿no? Más de 1000 de CO2. Pues a lo mejor mi casa, antes de tener un medidor de CO2, estábamos perfectamente a 2000 y pico, simplemente en el salón viendo una película. Y siempre hemos ventilado la casa por la mañana, pues porque a lo mejor así nos lo enseñaron nuestras madres y abuelas, y sin embargo ahora nosotros ventilamos, que ventilar no es abrir la ventana y pasar frío, es una leve corriente de aire distribuida, ¿no? Uniforme, todo esto que hemos aprendido todos estos meses, pero que por ejemplo hace que podamos dormir mucho mejor y luego también lo hemos notado mucho, cuando estás en el despacho con el aire concentrado, que no respiras bien, pues te cuesta más concentrarte y te gusta salir a dar una vuelta a ventilarte, ¿no? Pero y es sencillo, todas las normas no valen para todo el mundo, pero un medidor de CO2 sí que vale para todo el mundo. Hemos analizado muchísimos comercios a través de diferentes iniciativas del Instituto de Investigación y hemos visto que comercios o locales que se supone que van hacia la misma actividad
comercial tienen renovaciones de aire muy distintas, ¿no? Entonces, el mensaje es que hay que tener una serie de indicaciones y para esto la norma va a ser esencial para saber cómo tiene que ser un medidor, dónde hay que colocarlo, cómo puede interpretar esos datos y cuando vaya un usuario a uno de esos espacios tenerlo claro. Pues la verdad es que sí. Miguel Ángel, no me olvido de ti, aunque te deje los últimos a preguntar. Desde un punto de vista más técnico, ¿qué medidas debemos tener en cuenta? Es decir, desde un punto de vista más de edificación, ¿no? Desde tu terreno. Sí, pues en edificación lo primero que tenemos con esta normativa es una gran oportunidad, ya que permite que toda la labor que desarrollamos los técnicos en el diseño y ejecución de los proyectos se puedan transponer a la gestión del edificio. Le estamos dando una nueva herramienta a todos aquellos gestores que desean controlar de forma eficiente sus edificios, sin redundar en un exceso de consumo energético, ya que un exceso de ventilación puede ser una enorme carga térmica en nuestros edificios. Si regulamos esa ventilación gracias a una medición dinámica, podemos bajar ese exceso de ventilación y eso repercutirá, como ya digo, en un menor consumo. Por otra parte, nos está generando otra herramienta que es el aforamiento dinámico. Hemos tenido restricciones durante toda la pandemia de cuántas personas podían entrar a un recinto y se colocaba una medición, podríamos decir que arbitraria, de porcentaje. Gracias a la medición de CO2, podemos establecer aforos que puedan ir regulándose según las características del recinto, de su ventilación, gracias a esa medición. Entonces tenemos ahí varias confluencias. Y tenemos otro punto de vista que también es muy técnico, que es que esta norma nos permite hacer auditorías. Nosotros hacemos un proyecto como técnicos y los gestores lo llevan a cabo, pero hay un punto que se queda cojo y es ¿cuál es el seguimiento de ese proyecto? ¿Estamos ventilando? ¿En qué manera lo hacemos? ¿Estamos sobreventilando? ¿No se conectan los equipos y se subventila? Pues gracias a esto podemos hacer ese seguimiento que es el que de verdad necesita nuestro edificio, ya que como técnico el punto de vista final es todo esto se hace para el usuario, para mejorar el confort, la salubridad y el bienestar de nuestros usuarios. Y no olvidemos desde un punto de vista económico otro detalle importante. En estos espacios, en muchos de ellos, hablamos de espacios de trabajo. Una mala ventilación repercute en una mayor cantidad de bajas laborales y en una pérdida del rendimiento de trabajo. Un CO2 alto hace que tengamos una pérdida de rendimiento cognitivo. Entonces, esto es una gran oportunidad para todos aquellos propietarios y gestores de edificios. Mejoraremos las condiciones de salubridad y de trabajo. Entonces, ese punto es importante. Igual que gracias a una buena iluminación natural tenemos una buena entrada circadiana, esto es una regulación del día, la ventilación nos ayuda de nuevo, junto con la iluminación, a atraer esos exteriores a nuestros interiores. Y eso, no lo olvidemos, es salud, pero también repercute en el bolsillo. Exacto, nunca mejor dicho que repercute. José Manuel, añadiendo un poco a lo que ha dicho Miguel Ángel, que ha dicho ya mucha parte, ¿no? Pero, ¿qué crees que nosotros como ciudadanos, ¿no? Ya como empresarios también, qué podemos hacer para cuidar la salud en los espacios cerrados? ¿Qué podría hacer mañana mismo yo como ciudadano individual? A ver, me voy a inspirar aquí en Nuria Portillo. Ella comenta que las personas tienen el derecho de saber el aire que respiran, ¿vale? Fin, se ha acabado. Es decir, luego no le traslademos más al vecino o a la vecina más responsabilidades de las que ya tiene, ¿vale? Porque nosotros somos unos privilegiados de poder hablar del aire. Ellos, el resto, pues unos habrá privilegiados y habrá que no, ¿vale? Entonces, realmente no metamos más responsabilidad en la ciudadanía y metámosla, como dice José Luis, en los políticos. O sea, es que estoy plenamente de acuerdo con él. Es decir, tenemos que hacer que la norma involucre a la administración, porque si no, no será fácil de aplicarla. Porque si tenemos que depender de ciudadanía de empresas, no tendremos el impacto que esperamos de ella. Es decir, el ciudadano tiene que tener la responsabilidad que tenga, pero no tiene que garantizar, no tiene que vigilar el aire, ¿vale? Tiene derecho a tener información, pero no tiene que estar con su medidor viendo si otro lo hace bien o no.
Exacto, no tiene que hacerlo, pero sí que gracias a eso, y aquí estamos nosotros como prueba, ¿no? Hemos conseguido que se impulse esta norma y hemos conseguido que se pueda pedir esta responsabilidad al gobierno, porque al final somos asociaciones ciudadanas, ciudadanos que hemos decidido ir todo el día como frikis midiendo la calidad del aire, que es un término que me ha gustado mucho. Y que al final eso es lo que está provocando ese cambio. O sea, al final somos actores que intentamos conseguir ese cambio. Por eso cuando decíamos que trabajábamos, y lo hablábamos esta mañana, ¿no? De manera altruista, libremente, más que de manera altruista, porque al final sí que queremos algo y queremos obtener algo. Queremos este cambio social, legislativo y queremos que eso suceda. Sí, pero que el que nosotros seamos frikis no significa que el resto de la ciudadanía tenga que serlo. Es decir, entiéndeme, ¿no? Bien, estamos en un entorno de frikis, vale, hasta aquí big guay. Pero en el momento nosotros pretendemos que todo el mundo fiscalice la calidad del aire que respira, estamos equivocados. Y la norma no va a ir por ahí. No, tenemos que tener el derecho. Claro, lo que hay que darle el derecho al friki es que lo vea, ¿vale? O que lo vigile. Y luego la ventaja del medidor a bajo coste, o sea, es que lo han explicado muy bien Alberto y Miguel Ángel, un medidor a bajo coste permite fiscalizar, permite controlar o verificar, ¿vale? Pero realmente no le demos esa responsabilidad a todo el mundo, ¿no? Una sensación que me da a mí a veces es que a lo mejor el legislador no lo terminaba de entender bien y tenía miedo a que todo estuviera mal. Y no todo está mal. O sea, cuando analizas muchos espacios de aire que compartimos, este mismo que estamos, aunque son muy conscientes, ¿no? Están bien. La gran mayoría de los espacios están bien. Y muchos de los espacios que no lo están, con medidas muy sencillas, se pueden poner bien. Entonces yo creo que si esta norma se hace de manera sencilla, que puede ser implantada muy fácilmente en muchos sitios, tendrá que animar mucho a la legislación y esperemos que no solo sea a nivel nacional, sino que pueda ir más allá, ¿no? Sí, y tú lo has dicho, ¿no? O sea, al final este miedo que hay por medir es porque hay miedo a que salga mal. En cambio, en vez de tener miedo a decir, bueno, sale mal, puedo tomar medidas, ¿no? Y puedo actuar en consecuencia, muchas veces hay este miedo a que salga mal y que quedemos mal en la foto. Y la prueba es, por ejemplo, hoy tuvimos dos empresas que se ofrecieron a medir el espacio y les dijimos, oye, adelante, o sea, y salga lo que salga, si sale bien, fantástico, porque hay una serie de medidas que estamos tomando y si sale mal, pues se sabrá que realmente hay que tomar medidas adicionales. Por lo tanto, animaros a que todos midáis y que si sale mal, son oportunidades de mejora, nunca nada que haya que esconderse. ¿Verdad? Que en este sentido, un punto que es muy importante recordar es que cuando abrimos el grifo o tiramos de la cisterna o usamos el fregadero, nosotros no nos preocupamos de que ese agua esté potabilizado, qué pasa con esos residuos. Podemos preocuparnos si queremos, pero no nos hace falta. ¿Por qué? Porque ya ha habido un cuerpo normativo y una serie de instalaciones que nos permiten tener ese servicio. La ventilación monitorizada es la instalación que necesitó en el siglo XIX el cólera. Ahora necesitamos eso mismo para la transmisión aérea. Entonces, no olvidemos ese punto. No es el ciudadano el que tiene que responsabilizarse de eso, sino son los gestores de los edificios y los propios técnicos que lo diseñan los que deben hacer ese abordamiento y después debe ser seguido mediante una auditoría. Entonces, siempre la responsabilidad no debe ser del ciudadano, debe ser de la normativa de las instalaciones asociadas, sin que ello le cueste trabajo. Y se asumirá como algo positivo tarde o temprano. Exacto. Bueno, aprovecho para dar la bienvenida a Margarita del Val. Es un placer tenerte con nosotros. Y me gustaría lanzarte la primera pregunta, si puedes sacarte la mascarilla. Estamos en valores de 500, te aprovecho para informar a todo el mundo, o sea que estamos perfectamente controlados. Entonces, aunque volvamos un poco al principio, me gustaría hacerte la pregunta que creo que es importante, ¿no? Y muy relacionada con tu trabajo diario. Como hablamos de que el evento es cómo cuidar la salud en tiempos de pandemia, me gustaría un pequeño resumen de qué hemos aprendido, ¿no? de todo esto, aunque Alberto ya nos ha hecho unas pinceladas, pero sobre todo centrándolo en qué agentes infecciosos se han beneficiado de las medidas que hemos tomado para evitar la transmisión del coronavirus y que podrían potencialmente beneficiarse de tener, como decíamos, un aire más limpio. Bueno, lo primero, perdón por llegar tarde, venía de otro evento.
Pero sí, efectivamente, cuando hemos tenido todas las medidas en conjunto, hemos tenido menos infecciones y en particular las relevantes son aquellas que son por vía respiratoria. Y hay varias que conocemos y que han bajado muchísimo la incidencia. Cuando se mira todo el año 2001 comparando con los años antes de la pandemia, por ejemplo, el número de casos de gripe y por lo tanto la mortalidad asociada ha bajado como 25 veces y también los de tosferina. La gripe afecta a las personas más mayores, la tosferina incluso a los bebés recién nacidos, por eso se están vacunando ahora las madres, pero otras como la varicela o las paperas también han bajado del orden de 9-10 veces. Estas se benefician y estas son las que son de declaración obligatoria, pero también está el catarro común, el virus respiratorio sincitial, que es más grave que la gripe para pequeños y para mayores, y no hay que olvidar quizás la enfermedad infecciosa más grave, la que causa más muertos en el mundo antes de la COVID y que volverá probablemente a liderar esa triste estadística, que es la tuberculosis. La tuberculosis también se transmite por aerosoles y la tuberculosis no se controlará en el mundo si no reconocemos el modo de transmisión que tiene y si no actuamos frente a ella. Es una enfermedad más de zonas más tropicales y con menos recursos, pero son todas ellas importantes. Y además quizás también reconocer que si implantamos esta nueva manera de tener una norma para medir la calidad del aire, futuras enfermedades que se transmitan por vía respiratoria que no conocemos, que no hemos identificado todavía, a lo mejor logramos que se queden en epidemias locales y que no lleguen a ser otra pandemia que nos dé una bofetada como nos ha dado esta. Incluso sin conocerlas, nos estaríamos protegiendo, estaríamos ahorrando para el futuro. Entonces creo que eso es muy importante porque es de las labores más fáciles. No es fácil buscar la secuencia del genoma de un virus que no sabes que existe, pero sí que es fácil protegerse teniendo un aire más limpio. Exacto, o sea que bueno, vemos que ha quedado claro, ¿no? Que mucho, bueno, teníamos a muchos que medían pues desde hace muchos años, ¿no? Pero que sí que es verdad que se ha puesto de moda a raíz del COVID, porque ha sido lo que ha hecho que nos pusiéramos a hablar de la calidad del aire, pero que esto nos asegurará, como bien dices, pues una seguridad y una tranquilidad a futuro. Bueno, me gustaría que para que aseguráramos, ¿no?, esta seguridad a futuro, lanzar una pregunta a los responsables, ¿no?, en la norma del grupo de trabajo de umbrales, que en este caso son Miguel Ángel y José Luis, con el resto de personas que forman el grupo de trabajo. Pero, según vosotros, ¿qué deberíamos tener en cuenta para fijar esos umbrales que estamos intentando definir en la norma y por qué? Bueno, pues es una pregunta compleja y de hecho tenemos grandes debates que vamos a tratar de resumir de forma muy sencilla, ¿no? Por una parte, pues está situaciones agudas de transmisión de enfermedades como la COVID o situaciones de una futura pandemia o cuando venga la gripe o la tuberculosis, ¿no? Pero luego además, como bien ha explicado Alberto y José Manuel, pues tenemos un deterioro cognitivo y tenemos el CO2 simplemente como indicador de contaminantes químicos y de otras cosas, ¿no? Entonces, o de alérgenos, de otro tipo de problemas. Entonces, necesitamos una serie de umbrales que, dependiendo de qué problema estás tratando, pues, y del espacio, de cuánto tiempo pasamos allí y tal, pues que se vayan adecuando, ¿no? Entonces, y a la vez que no sean muy complejos, ¿no? Una norma que sea muy compleja va a ser difícil de seguir, ¿no? Entonces, sí, además no olvidemos también que tenemos ya un marco normativo existente que de edificación no residencial es el RITE y el Real Decreto 486 sobre lugares de trabajo, el cual ya nos estipula unos umbrales que pueden ser razonables en muchos de los casos, aunque puedan ser mejorados con esta norma gracias al estudio de rendimiento cognitivo, como ha dicho José Luis, esa pérdida en el trabajo, también a todo el tema de degradación del aire, que es lo que nos permite medir indirectamente, y después está la clave también de la norma, que es anticipar y prepararnos para futuras pandemias, incidencia elevada a nivel epidemiológico, que es cuando aparece todo el cuerpo teórico que se está desarrollando de estudios de transmisión por aerosoles, con lo cual, en función del tipo de espacio y de una serie de condicionantes, podemos marcar diferentes límites sencillos y fáciles de llevar a cabo, para que nuestros edificios puedan gestionar la ventilación en función del consumo energético. Si tenemos una ventilación elevada, necesariamente consumiremos mucho a nivel de calefacción, climatización, pero en época que no sea de pandemia, podemos tener unos estándares más holgados que seguirán siendo muy buenos a nivel de calidad ambiental y consumiremos menos energía.
Entonces, eso es una ventaja que también permite este documento. Insisto en el tema de pandemia, que al final nuestro estudio irá vinculado a cuánto tiempo permaneceremos en los recintos. Eso nos va a marcar mucho las claves de si los límites serán altos o serán más bajos. También hablaremos de la actividad que se desarrolla en ese recinto. No es lo mismo un sitio donde hagamos un ejercicio intenso que un sitio donde estemos sentados en silencio. También influirá, como se está viendo, la actividad de vocalización. Y, por supuesto, aparte de eso, también hablaremos del tamaño del recinto. Un gran espacio con mucho volumen de aire permitirá que los aerosoles se diluyan con más facilidad que uno más pequeño en el que haya mayor densidad de ocupantes. Entonces, la norma responde a todo esto de una forma dinámica y sencilla, que es el punto. Entonces, con 2 niveles trabajamos. Creo que sí. Estamos hablando que va a haber la ciudadanía, vecinos y vecinas van a tener que estar informados según estamos comentando, ¿no? Y esto es una novedad a la hora de hacer normativa. Y esto es lo que tenemos que interiorizar. Es decir, tenemos que interiorizar que no solo tienen que entender técnicos de mantenimiento o gestores de edificios o diseñadores de edificios, sino usuarios de edificios. Esto rompe el paradigma de la comunicación de una normativa hacia un usuario sobre un espacio dinámico a la vez. Es decir, no es poner una etiqueta a este edificio es ecológico, o es eco-friendly, o es happy. No, este edificio lo voy a seguir en tiempo real y tú, como usuario, puedes tener que entenderlo, ¿vale? Esto es un reto. Esto es un reto de norma. Y segundo, en cuestión de valores, cualquier valor... a ver, esto es una reflexión personal. Esto es una reflexión personal y la asumo. Cuando yo conocí a estos señores, estas señoras, yo estaba midiendo en colegios y a mí en los colegios el promedio que yo obtenía eran 2.200, lo hacíamos Tomás Garrido y yo, ¿vale? Si no lo nombro, luego no dormiré. 2.200, 2.300, 2.500 promedio, una jornada. En institutos el sensor tocaba techo, explotaba, me hacía los 5.000. ¿Vale? Entonces yo cuando conocía a estos señores y me hablaban de 700, 800, a mí me explotaba la cabeza. ¿Vale? Entonces yo estoy tranquilo con los valores umbrales, porque cualquier cosa que se proponga en la norma va a mejorar lo que hay, ¿no? Que ese es digamos, el objetivo. Cualquier cosa que propongan ellos, que son los que saben, va a mejorar mucho. Lo que a mí me interesaría que el usuario del edificio lo entendiera, ¿vale? Es lo único que quería aportar aquí. Sí, y aquí tenemos un reto muy grande, ¿no? Que es que los usuarios lo entiendan, que sea fácil para todos para que no tengamos que estar estudiando. Entonces aquí el reto que tú decías que fuera algo dinámico, sencillo, es yo creo uno de los mayores retos, porque al final tenemos que pensar que la mayoría de gente no va a entender cómo se tiene que hacer, entonces como le pongamos muchos parámetros, pues se va a complicar. Pero creo que, bueno, tanto vuestro grupo de trabajo como el resto de grupos de trabajo que están hablando pues, sobre cómo medirlo, con qué medirlo y cómo auditarlo, pues creo que se está haciendo un gran trabajo para conseguir, ¿no?, esta simplicidad de la norma que a la vez sea compleja y que englobe un poco todo, ¿no? Bueno, y por ir terminando un poco y cumplir con el timing, me gustaría lanzar una pregunta a Margarita, ¿no? Que es ¿cómo ves la situación en unos meses, ¿no? O sea, ojalá fuera ya con la norma, porque estamos trabajando, la verdad, a marchas forzadas para hacerlo posible. Pero ¿cómo ves la situación? Hombre, si seguimos con Omicron, seguiremos teniendo una variante que estamos conociendo ya, que se ha infectado a muchas personas, pero lo que está claro es que cuando volvamos a nuestro comportamiento estacional al final del otoño, entremos de nuevo en las celebraciones de final de año, de Navidad, etcétera, indefectiblemente volverán todas las infecciones respiratorias y volverá este virus, claramente, aunque haya bajado durante el verano. Entonces, de aquí a entonces tenemos que trabajar duro en lograrlo. O sea, para mí el horizonte son estos pocos meses en que no estamos tan preocupados por los casos tan altos y que debemos invertir en ello, porque es algo que se puede aprender fácilmente y que ayuda mucho a controlar la cantidad de virus con la que te puedes infectar. Y esto es importante, es decir, a lo mejor una persona se infecta, pero si se infecta con una cantidad pequeña de virus es mucho más fácil de combatir que una cantidad grande. Cuando el virus entra en nuestro cuerpo, lo que hace es empezar a multiplicarse y nuestras células de nuestro sistema inmunitario también se ponen a multiplicarse. Es una carrera de unas con otras. Si entra mucho virus, no vamos a lograr combatir a ese enemigo,
tenemos que lograr reducir la cantidad de virus. Aunque entre algo no pasaría nada, lo importante es que lo podamos combatir con nuestras armas, ¿no? Y por eso hay que evitar las situaciones de alto riesgo, pudiendo cada uno actuar ventilando adecuadamente y controlando lo que está ocurriendo. Bueno, pues esperemos que en estos meses que quedan, ¿no?, se ponga todo el mundo las pilas, ¿no?, porque llevamos 2 años, como decíamos, hablando de cómo se contagia y que creo que podríamos haber avanzado mucho más, pero bueno, ahora ya no es tiempo de quejarnos, sino de seguir actuando y ojalá pues cuando llegue esta próxima ola que llegará, pues que nos pille un poquito más preparados, ¿no? Me gustaría lanzaros a todos un poco un último mensaje, ¿no?, un take home message que os gustaría dejar a cada uno para que cada uno nos llevemos de cara al futuro más cercano y sobre todo de cómo podemos cambiar, ¿no?, nuestro pequeño futuro. No sé si Margarita quieres añadir algo, si no vamos en orden. Bueno, quizás que tengamos las armas para poder controlar la calidad del aire y que sepamos que cuando no lo controlamos nosotros está controlado, ¿no?, en todos los edificios públicos. Creo que eso es muy importante porque prevenir es ahorrar gasto en salud y el gasto en salud ya es muy elevado y si logramos evitarlo va a ser un avance muy importante. José Manuel. Que acabamos de empezar. Es decir, el señor que abrió la arqueta de la bombita, o sea, seguramente tardaría mucho en ese proceso de recuperación o de que la gente entendiera mucho tiempo y ahora pienso que acabamos de empezar. Bueno, pues yo creo que somos lo que comemos, somos lo que bebemos, es nuestra manera de interaccionar con el entorno, también somos o nos puede afectar mucho lo que respiramos, entonces seamos conscientes a nivel individual de aprender a renovar el aire que hay en nuestra casa. Hay muchos insultos, ataques, por decirlo de alguna manera, ¿no? El sitio más fácil de ver es en la cocina, cuando estamos cocinando hay productos de combustión, pero hay muchas otras cosas que utilizamos a menudo y que no somos conscientes. Entonces, animar a la gente a ver que no es difícil, a intentar entender que esto lo que nos está diciendo es cómo de respirado por otras personas está el aire y cuántas veces se renueva, ¿no? Y la medición del CO2 es un número que nos dice si se parece al aire que hay en la calle, que está más limpio que el que tenemos dentro. Ese. Pues el monitorizar no deja de ser garantizar esa limpieza del aire y que a la vez que evitamos que se degrade el ambiente, estamos ahorrando no solo en salud, sino también estamos ahorrando económicamente, estamos ventilando lo justo. No tenemos una inversión excesiva en calefacción o climatización. Entonces, quedémonos con eso. Integrar esto en nuestro edificio implica que nuestros sistemas serán más eficientes. Bueno, pues como dice mi compañera científica Kim Prather, que se tira de los pelos como nos tiramos todos muchas veces, es que en realidad una vez que lo aceptas y lo entiendes, no es difícil. Este es el mensaje, ¿no? Sin embargo, hay este miedo, este desconocimiento, entonces yo creo que lo que decía Margarita hace un momento, tenemos unos meses que son una cierta oportunidad, ¿no? Y tenemos cómo toman decisiones la sociedad, pues de una forma un poco compleja, un poco caótica. Tenemos que poner las bases científicas, tenemos que informar a la población para que cree presión sobre los políticos, tenemos que hablar con los políticos que nos escuchen, de manera que tratamos de conseguir ese objetivo por todos los medios posibles, que es de reducir. Y es verdad que acabamos de empezar. ¿Cuánto llegaremos a este invierno? Pues no lo sé, ojalá sea mucho, pero vamos, yo creo que son los próximos 10 años, que estamos en esto, estamos empezando un maratón y ojalá que vaya rápido, ¿no? Exacto, pues como bien decís, ¿no? Estamos empezando este maratón. Lo hemos empezado de una manera muy intensa, puedo decir, pero también puedo asegurar que somos muchos dentro del grupo Aireamos, que aquí veis a unos cuantos, que no me voy a poner a nombrar a todos, que ya he nombrado a muchos antes y me pasaría mucho rato, pero que tenemos pulso para seguir impulsando esto, para aguantar durante esta maratón, porque al final una maratón necesitas ir renovando y cogiendo fuerzas y que poquito a poco lo vamos a conseguir para que salga finalmente esta norma. Esta norma que, bueno, agradezco a toda la mesa su participación. Me sabe mal, Margarita, que al final no sé si quieres añadir algo más que te haya podido quedar
al llegar así al final. Bueno, quizás recordar que daremos a lo mejor un paso o algunos pasos de aquí al invierno, pero hay que darlos, y recordar que en la docencia los niños, los jóvenes, los adolescentes han empleado, han sido el colectivo que más ha empleado los medidores de CO2, han aprendido a hacerlo sin ningún problema y han tenido unas aulas muy bien ventiladas y toda la enseñanza reglada ha funcionado muy bien y España ha podido tener los colegios abiertos durante más tiempo, que ha sido fantástico para la formación de los escolares. O sea que yo creo que tenemos que ir por ahí. Ahora los países que han tenido que cerrar las escuelas pues se arrepienten, pero no tenían a lo mejor esto tan implementado. O sea que yo creo que cualquier paso va a ser importante y porque la tarea sea grande no debemos dejarla para después. Bueno, eso nos da esperanza, ¿no? Porque siempre dicen que lo que aprendes de pequeño es lo que te queda. Entonces creo que al final toda esta sociedad que de los niños que han convivido con medidores de CO2 ya lo están interiorizando y que en vez de quedarnos con los mensajes negativos que salen de la pandemia, quedémonos con lo bueno, ¿no? Que han aprendido a convivir con medidores de CO2 y a saber cuándo tenían que ventilar o que tomar medidas extraordinarias. O sea, que al final quedémonos con eso. Pues muchas gracias a toda la mesa y bueno, quedaros aquí. Doy paso a José Manuel que nos va a explicar bueno, un poquito un resumen de la norma, de lo que hemos hecho y nada, luego seguimos. Bueno, no hace falta. Si queréis, el recorrido de la norma está comentado. Prácticamente cojo las palabras de José Luis. No arrancó al inicio fácil, no fue una idea de vamos a hacer una norma con todo lo que conocemos y vamos a involucrar a todos los sectores, vamos a involucrar al mercado, a fabricantes de sensores. O sea, no nació fácil. Aireamos, a mí me invita Xavier Querol, conozco el movimiento Aireamos, me involucro en él, me activo. Y en una de las reuniones empezamos a hablar de cómo saltar de la publicación científica, de impacto científico, a impacto social, ¿no? Y en esto hay diferentes propuestas, pues empezamos a difundir las guías. Tenemos guías, la de Javier Ballester, la de Xavier Querol, Maricruz Minguillón. En ese momento pensamos que tanto el paper como la guía se queda corta y necesitamos que el político dé pasos, ¿no? Pasos hacia un documento que le ayude a generar normativa. Y la guía no es suficiente. O sea, vemos que las guías terminan en recomendaciones. ¿Qué pasa con las recomendaciones? Cuando vosotros recomiendan algo, ¿lo cumplís? Pues no siempre. Entonces, con algo que si yo me comporto bien, ayudo a los demás, no siempre lo hago. Es decir, si yo tengo que tirar el plástico al contenedor del plástico y no hay una norma que me obliga a tirarlo, a veces lo tiro y a veces no, ¿no? Entonces, con esto de la ventilación, si dejo en manos la ventilación en espacios privados, pues igual cuido más la factura del consumo energético que la salud de los demás, ¿no? Entonces, en este momento pensamos que hay que dar el salto de guía a norma. Corregidme si me equivoco, porque la verdad es que me he pasado 2 años, no, 1 año y medio llevamos, y seguramente vaya al salto a la mata, ¿no? Entonces, en una de las reuniones tardamos mucho en tomar esta decisión. Se decide hacer este salto, nos ponemos en contacto con UNE, pasamos varios filtros, se pasan rápido porque cuando vas de la mano de investigadores es un lobby fantástico, abre puertas, es genial. Pasamos la viabilidad técnica rapidísimo y nos encontramos con los fabricantes de sensores, a los que hay que estar muy agradecidos. Es decir, un sector que no está desarrollado, es que también las empresas son claves en esto, por no decir que son muy importantes. Un sector que no está desarrollado y que hay emprendedores que apuestan por esto, muchos de ellos están aquí, son una herramienta necesaria, una herramienta financiera para desarrollar una norma, ¿no? Entonces se involucran a sectores y gracias de la mano especialmente de
de Rafa, involucramos a otros sectores que dan servicios en calidad del aire. Y ahí empezamos a aprender que la normativa que hay de calidad del aire interior ahora tiene limitaciones. ¿Por qué? Porque son medidas puntuales pautadas con la propiedad que inspeccionas. Esto hay que decirlo así, ¿vale? Es decir, tú pautas o pactas con la propiedad que vas a inspeccionar, el momento, el día y la hora y cómo lo vas a inspeccionar. Esta norma ayudará y complementará lo existente a hacer una medición tiempo real independiente. Y esto es el cambio de paradigma de que habla siempre José Luis. Es que esto es el chocolate del loro, el algodón no engaña, ¿no? Y esto es algo en lo que estamos ahora metidos, ¿vale? No voy a meterme ahora en la organización, pero por ahora lo que estamos viendo es que estamos pudiendo trabajar administraciones, empresas, universidades, investigadores de la mano en esto. Hay una cuestión menos romántica que también hay que contarla, ¿no? El riesgo de terminar redactando un documento que no cambie nada. ¿Y esto cuál es? Porque todo esto, podemos hacer un documento fantástico, pero si el dato, la información no está bien custodiado y se puede manipular, el documento no servirá. Es decir, al final saldrán todas las inspecciones bien, como salen las de la 161-330, que es una norma de calidad del aire, que ya está y es de obligado cumplimiento. Y salen todas las inspecciones bien. ¿Todos los aires están bien? ¿Todos los interiores están bien? No. ¿Vale? Entonces, esto lo que ayudará es a romper a que el friki se convierta en alguien que genera movimiento, ¿no? Y bueno, hasta aquí la formalidad. Y si queréis, ahora sí podemos poner un pequeño vídeo para que veáis realmente cómo se fraguó esto, cómo se generó movimiento y en base a qué valores se generó movimiento, por favor. Desde casa no lo vais a oír, es una lástima, porque hay un temazo que acompaña el vídeo, pero os lo pondremos, ¿vale? Lo pondremos en el chat. Hola, me llamo Mimi. Ese es José Luis. Javier Ballester es una persona importantísima. Para mí es un líder, para mí es el gran líder encubierto. Y la clave es esa, que José Luis trata a todos como iguales. Y suma, aglutina y genera movimiento. Y eso es rarísimo en el mundo de los científicos. Y se vio. Y ahora viene lo más anormal de todo, que el movimiento está creado. Y son reglas sencillas, dar la mano a generar movimiento, dando la oportunidad a los otros, tratándolos como iguales. Yo me sentí como igual, yo vengo de una asociación, yo soy un vecino de Tres Forques, de Valencia, y me sentí acogido y estoy ayudando a que se genere movimiento y muy agradecido a José Luis, pero sobre todo a Javier Ballester y Xavier Querol, que fue el que me invitó a este movimiento al que me sumo. Gracias. Bueno, valdría la pena, ¿eh? Igual se acaba la norma. Sí, sí. Supongo que Galileo no sé cómo empezó, ¿no? Pero bailando. Igual empezó bailando en una colina también, ¿no? Pero al final los movimientos cuestan y yo creo que a los investigadores os deberían poner una cláusula obligatoria que fuerais divulgadores. O sea, os debería ir la nómina, ¿no? Y cualquiera que no tuviera un porcentaje de divulgación debería ser apartado de la investigación. Y normalmente no es así. Pero bueno, esto es una opinión personal, ¿no? Estáis muy bien, muchas veces muy maltratados por divulgar, cuando para mí es una obligación que tenéis que va en vosotros y sois unos valientes, ¿no? por hacerlo.
Pues sí, la verdad es que sí, y que la clave ha sido aquí el ir sumando, ¿no? Desde, como decías, Javier, Querol, Andreu Bea, con la comunidad, que al final, bueno, lo que hemos hecho en COVID Warriors y en la comunidad IP ha sido ir sumando y generando todo lo que hacíamos, Maricruz del CSIC, Elena Jiménez, Mila, o sea, al final todos hemos ido sumando, Flori, al final, poco a poco, granito a granito, hemos ido consiguiendo, ¿no? que las cosas cambien y que el trabajo se realice, ¿no? O sea, que al final yo creo que esto es la magia que ha hecho que el grupo de trabajo funcione, reuniéndonos pues cada semana 1 y 2 veces, y luego los subgrupos de trabajo también, escribiéndonos a altas horas de la noche constantemente, que al final nuestras familias ya nos van a echar. Y que, como decíais, ¿no? Que ya para cerrar, que la ciencia es muy importante, que debemos escucharla en todo momento, pero que la importancia de la divulgación como herramienta del cambio, ¿no? O sea, yo para mí me quedo como esto que decías, ¿no? Que todos los científicos tienen que al final divulgar para que el mensaje llegue y para que sea la palanca de este cambio, ¿no? Que el cambio puede empezar en cada uno de nosotros, que no hace falta que esperemos, ojalá venga el gobierno y haga cambios, pero que al final podemos nosotros, en vez de quejarnos y quedarnos en nuestra casa, empezar estos pequeños cambios para que al final se conviertan en una realidad y no quede otra que admitan, pues uno, que el contagio es por aerosoles, que yo aún recuerdo la imagen que hicimos circular cuando aquí se admitió por fin, en la que, bueno, salía una persona, por no decir nombres, reconociéndolo, que fue como el mayor de los logros, cuando hemos conseguido, bueno, la Casa Blanca la ha reconocido, o sea, al final que este movimiento que empezó aquí ya tiene Aireamos Internacional, o sea, que nos hemos juntado con muchos países y que seguimos trabajando por iniciativas que se van desarrollando y que copian nuestro modelo y que estamos orgullosos de ello. Que agradezco a todos los que estáis aquí y los que no, y los que están conectados, todo el trabajo que habéis hecho, que se ha hecho posible, que aireamos y que esta norma sea una realidad. O sea que nada, que estamos a vuestra disposición para seguir trabajando duro, porque al final esta norma es lo que queremos, que sea una norma viva y que funcione. O sea que muchísimas gracias. Y no sé, me gustaría ver si en el chat creo que habían algunas preguntas, pero primero también si alguien de aquí de la sala tiene alguna pregunta, que por favor se anime y que la haga. ¿No? Exacto. Está con una cita de Margaret Mead, que yo he aprendido mucho, he aprendido su significado en esta pandemia, ¿no? Antes la había oído, pero no la había vivido, ¿no? Y es que nunca dudes de que un pequeño grupo de ciudadanos sensatos y preocupados pueden cambiar el mundo. Y de hecho es la única cosa que lo consigue cambiar. No podemos esperar que los políticos lo hagan. Y hoy nosotros somos ese grupo de ciudadanos sensatos y preocupados y tenemos una gran responsabilidad, ¿no? Pero también nos tenemos a los otros, tenemos muchos apoyos y tenemos que echar para adelante. Muchas gracias. Adelante, Andreu Bea, tiene una pregunta. Bueno, yo primero agradeceros a todos lo que estáis haciendo, porque para mí hoy es como, no sé, como el día de mi boda, ¿no? Un día muy importante porque os he desvirtualizado. Hace 2 años que trabajo con vosotros y no os había visto nunca. Y entre vosotros me parece que también pasa, porque ya lo dais por hecho, pero en ninguna de las personas que ha presentado hoy ha dicho pues, que, por ejemplo, el doctor José Luis Jiménez viene de Colorado, pues Miguel Ángel viene de Sevilla, tú me parece que vienes de Barcelona, pues tú de Zaragoza, tú de Valencia, bueno, Margarita viene de Madrid, ¿no? O sea, no hay nadie que sea de aquí. Es verdad, o sea, que os juntáis y nos juntamos por primera vez y esto es como una fiesta. Eso es. Entonces, como acaba de decir José Luis, que me ha quitado la frase, ¿no? De decir,
estas pocas personas son las que están cambiando el mundo y lo estamos cambiando y costará, y a lo mejor no lo veremos y lo verán nuestros hijos. Yo recuerdo pues, el señor Niels Bohr, quien hizo la teoría del átomo de hidrógeno, casi, como no había libertad de cátedra, no le dejaban hablar de ello y casi murió sin que se demostrara empíricamente, ¿no? Entonces, el otro, el que demostró lo de las manos, ¿no? Lavarse las manos, también lo tomaron, lo encerraron, no lo has dicho, pero lo encerraron en un manicomio, el pobre hombre. O sea, y al final todos nos lavamos. El agua, no sé, bueno, lo de... En 1854, el señor Ildefons Cerdà, en el plan de higienización de Barcelona, obligó a que las casas tuvieran 4,5 metros de altura, como aquí, porque el aerosol al final se queda en suspensión, como el humo del tabaco, y se va para arriba. Y yo supongo que de esa manera pues no te comías la porquería del otro, ¿no? Entonces, pero esto era en 1854. Y en la cultura de ventilar, pues nuestras abuelas la tenían, pero nosotros ya no la tenemos, al menos yo no la tengo. Antes decías que tú ventilas en casa, pues yo no, y medía, gracias a José Luis, medía 3.000 ppm y me parecía normal, ¿no? Bueno, y ahora, claro, ahora me es antiguo, ¿no? Ante estos valores, digo, no, eres casi un... Pero al final, esta cultura que vamos retomando, porque ya nuestros antepasados ya la tenían, ventilar, pues es tan importante como embeber a nuestros hijos, nietos y que dure, ¿no? Porque ya no es solo la norma, sino es el hacerlo útil, fácil y sencillo en el día a día, ¿no? Entonces, bueno, yo simplemente nada más que agradeceros y felicitaros por el trabajo que estáis haciendo muy, muy discretamente, pero que pronto esto va, como el vídeo que has puesto es perfecto, es exactamente lo que está pasando y al final esta ola, ¿no? O sea, como un snowball que bueno, pues vamos a intentar y vamos a cambiar el mundo. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta más en la sala. Estaba revisando las preguntas que han habido en el chat y muy amablemente, como esto es un trabajo en equipo, miembros de Aireamos han ido respondiendo a todas esas preguntas, o sea que creo que más o menos han quedado resueltas. Que sepas que el vídeo están pidiendo ya el link para compartirlo, o sea que lo pondremos. Abierto. No, sí. Exacto. Derecho de autor no tienes, ¿no? ya lo hemos utilizado tanto que ya... Y que bueno, que también nos preguntaban cuándo saldría la norma, pues todavía no tenemos fecha, pero que sabemos que vamos a ir sin prisa, pero sin pausa, porque vamos demostrando que las cosas se pueden cambiar y se pueden hacer más rápido de lo que a lo mejor pues, muchas personas están acostumbradas, y eso se hace con ganas. ¿Cuándo piensas que podría estar, así visto desde tu perspectiva? ¿Para cuándo la estimas? La norma UNE. Yo no lo sé. ¿Pero no te atreves a jugar a la tómbola? No. Una apuesta. No. No lo sé. No le pregunto a ellos porque ellos la ponen. Se ha ido lo fácil. Si nos preguntan a nosotros, decimos que el mes que viene, entonces se tiene que... Exacto. Pues bueno, nada más, no sé si hay alguna pregunta más en la sala. Sí, adelante. Espera, que me traen el micro. Hola, buenas tardes. Yo creo que estando en el día que estamos, la pregunta es obvia. ¿Qué les parece a ustedes la norma que a partir de hoy no hay que utilizar mascarillas en interiores? Pues quien se atreve o si queréis. Creo que tiene que ir pareja con mejorar la calidad del aire indefectiblemente. La norma no se ha puesto porque haya cambiado algo en el virus o porque se contagie menos, el virus se sigue contagiando igual que antes. La norma solo se ha puesto porque estamos muy agotados como sociedad, pero no hay ninguna evidencia científica para ello. O sea, no ha cambiado la evidencia que ya teníamos. Es en una época en que entramos en una temporada de más verano, pero habrá más riesgo. Para mí es importante que evitemos las situaciones de riesgo y que protejamos en particular a las personas de riesgo, que no olviden que el virus sigue dando vueltas. Sí, y al final que si vamos con medidores de CO2 o como hemos tenido aquí pues monitorizado o las empresas lo tienen monitorizado, al final lo que estamos es pudiendo tener la información real del potencial riesgo de contagio o el potencial riesgo de un brote. Entonces... Una cosa que me
Durante la pandemia era lo que llamaban el queso Gruyère, ¿no? Cada medida es como una capa que tiene un agujero y al final el virus pasa si tiene un camino recto. Si quitamos mascarillas deberíamos poner otra capa que sea más cómoda para nosotros. Llamemos a esta capa renovación del aire, limpieza del aire, calidad del aire, como quieras, ventilar, CO2. Entonces sustituyamos las capas de Gruyère. La mascarilla es incómoda, dame una seguridad o una medida, otra capa de Gruyère que lo sustituya. Desde el principio de la pandemia hemos ido poniendo capas. Ahora estamos vacunados, va a haber nuevos fármacos que podrán controlar mejor el virus. Pero esta pandemia la superaremos, pero pueden venir otras. Déjame capas de Gruyère para evitar otras pandemias. Precisamente por añadir un poco, es lo que me parece. Yo entiendo que la gente está cansada, los primeros mi familia que me dicen que soy un pesado. Pero bueno, se ha perdido un poco la oportunidad porque se dice, bueno, el 20 de abril las quitamos, pero ¿a cambio de qué? Era una oportunidad de haber... Y podían haber sido diferentes cosas, ¿no? Por ejemplo, como han hecho en Filadelfia, es decir, bueno, cuando bajen los casos de tanto las quitamos y si suben las volvemos a poner. Y entonces ya no es una decisión de un gobierno o de otro que se reúnen y tal y cual, ¿no? También se podría, pues eso, haber dicho, bueno, se pueden quitar en los sitios donde se mida el CO2 y de repente pues genera su movimiento. O también se podría haber aprovechado para decir, bueno, la gente que está inmunodeprimida y tal y cual, ya que los demás se quitan las mascarillas, pues os vamos a enseñar que en realidad las mascarillas que debéis seguir llevando, los que os necesitáis proteger, son las FFP2 bien ajustadas, ¿no? Y no, porque esta mañana veía un programa de televisión y se hablaba de la mascarilla como si fuera una cosa que todas son lo mismo, ¿no? Cuando sabemos que pueden ser 10 o 20 veces mejores, ¿no? Y esto sigue sin explicarse, ¿no? Entonces, es un poco esta oportunidad perdida, ¿no? Podíamos haber ganado algo ya que dábamos esto, pero ahora ya lo hemos dado y es difícil volverlo a poner en el futuro. Bueno. Exacto. No sé si... Adelante, Carlos. Patricia, si quieres, yo soy un convencido de la norma y creo que en el siglo XIX empezaron a salir las aguas residuales de los edificios y eso supuso una revolución en cuanto a los aspectos de salud. Y en el siglo XXI creo que con esta norma va a empezar a salir el aire sucio con contaminantes o con patógenos de los edificios y va a ser otra revolución. Pero para aquellas personas que no ven en el aire ese peligro, esa sensación de que eso pueda verdaderamente ser algo malo para ellos, ¿qué argumentos o qué motivación, qué aspecto emocional les podríamos dar o les daríais para que vean que verdaderamente es importante preocuparse de ese aire? Bueno, yo recuerdo cuando olía el humo del tabaco, a veces me daba asco pensar, ¿no?, que era aire respirado por otras personas. Entonces, yo creo que si vamos hacia ese concepto, ¿no? Piensa que un aire no renovado ha sido previamente respirado por otra persona, ¿no? Es un poco por higiene. Y luego aparte piensa en la otra cantidad de contaminantes ambientales que tenemos en el aire en muchos espacios que compartimos. Yo creo que cuando hemos ido contando a la gente los niveles de CO2 no lo terminan de entender, pero cuando entendían que realmente el CO2 nos estaba diciendo cómo de previamente respirado estaba ese aire, ha ayudado mucho. Entonces yo creo que a lo mejor el mensaje llevarlo a quiero aire limpio, no respirado, viciado por otras personas puede ser el hilo de comunicación para la población general. La pregunta es, ¿beberías un vaso de agua sucia con verdina? Porque respiras ese aire sucio. Entonces, esa transposición podría ayudarnos a entender por qué no deberíamos tener que respirar ese aire, con todos los perjuicios que ello conlleva. Entonces, quedémonos siempre con esa metáfora. Agua sucia no, ¿por qué aire sucio sí? Pues la verdad es que una gran frase para finalizar, con ella nos quedamos. Y nada, agradecer a todos vuestra presencia, a todos los que han estado conectados y que nos han hecho comentarios por el chat. Así que muchas gracias y damos por finalizada la mesa y el evento.